Entrando un poquito en materia, recordamos la palabra de la semana pasada, donde papá nos habló, sobre venciendo el espíritu de depresión. Él mencionó primeramente en Primera de Reyes 18:20, que fue lo primero que él leyó. Dice Primera de Reyes 18:20: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y él nos explicó, porque creo que varios, al igual que mi persona, teníamos la duda sobre qué era esa palabra claudicar. La palabra claudicar, él nos dijo que es esa persona que gira en dos pensamientos, que es aquí y que es allá. Entonces, el claudicaréis se refiere a una persona que nada o que anda en dos pensamientos y no se establece firmemente en lo que es en la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió a la palabra. Papá dijo también que lo que nos abre a cada uno de nosotros, porque creo que a todos nos ha querido visitar el espíritu de depresión, amén. A todos en algún momento Satanás ha querido meter sus garras y ha querido que el espíritu de depresión venga a nuestras vidas, porque papá mismo decía que el espíritu de depresión es el principal, junto con el miedo, que le quita la vida a muchísimas personas. Entonces, lo que me abre la puerta al espíritu de depresión es el miedo. Entonces papá martillaba y martillaba fuertemente en que debemos ser cristianos, que dejemos el miedo de lado, que vivamos confiadamente y que dependamos completamente de la gracia del Señor. Decía que no podemos dejar de buscar a Dios aun cuando estamos en victoria, porque eso fue exactamente lo que le pasó a Elías. Cuando él estaba en victoria, cuando todo estaba mejor, se dejó caer, se dejó afectar, se dejó botar, dejó literal que el enemigo tomara ventaja de eso. Y es que en nuestra vida como cristianos muchas veces hemos visto y sabemos que estamos en lucha, en lucha, en lucha. Y cuando conseguimos lo que estamos orando, o cuando vemos la bendición de Dios, se nos multiplica más bien el ataque del enemigo, ¿cierto? A todos nos ha pasado. Y eso fue lo que le pasó a Elías. Entonces papá nos enseñaba a no caer, al igual que Elías, que cuando veamos la victoria, que cuando el Señor nos da su recompensa o su bendición, que sepamos mantenernos y que no nos bote más bien esa bendición, porque si no se va a convertir en maldición. Ok, el miedo te lleva a vivir desiertos. Y esto me bendijo muchísimo. Decía, el miedo te lleva a vivir desiertos. Una cosa es que el espíritu te lleve al desierto, como a Jesús, decía papá. Y otra cosa es que te lleve el miedo. Porque cuando te lleva el espíritu de Dios, regresas con el poder de Dios. Regresas del desierto con el poder de Dios. Pero cuando el espíritu de miedo te lleva al desierto, él leía Primera de Reyes 19:4. Y en Primera de Reyes 19:4 decía: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. O sea, ve al punto que se llegó. Decirle: Señor, quítame la vida. Porque yo me imagino, estaba en un momento de desesperación. Él era una persona igual a cada uno de nosotros, pasando pruebas al igual que cada uno de nosotros. Vio la bendición de Dios a como nosotros hemos visto la bendición de Dios en algún momento. Y en medio de desierto no pudo soportar, no supo soportarlo. Y por eso le dijo al Señor: Señor, entonces quítame la vida. Decía también que Dios, para sacar a alguien de la depresión, hace una manifestación sobrenatural. Y es la única forma en la que el Señor saca a alguien de la depresión, porque sabemos que la depresión es un espíritu bien fuerte, y es como sigiloso, como que va poquito a poco, va haciendo sentir mal a la gente poquito a poco, hasta que ya literal la persona siente que no vale absolutamente nada, y empieza la gente lastimosamente, que por tomarse pastillas, que por querer quitarse la vida, que porque siente que no tiene propósito, que porque siente que no tiene nada que hacer en la vida,
Y ese es el maldito espíritu de depresión, que lo vamos a derribar en esta noche, amén. No va a poder tocar ninguna de nuestras vidas. Y ahora sí, como dice papá, entrando un poquito en materia y ustedes teniéndome paz, porque no soy él, yo voy ahí poco a poco. Recordamos que Elías era un hombre sujeto a pasiones, al igual que cada uno de nosotros. Pero él oró fervientemente. Dice la palabra que él oró fervientemente, y eso fue lo que cambió sus pasiones. Eso fue lo que cambió sus deseos, sus anhelos, en la carne, en lo natural. Eso fue lo único que cambió. La oración ferviente que tenía Elías. Eso fue lo que lo mantuvo. ¿Por qué, hermano? Porque la oración cambia a cualquiera. La oración cambia a cualquiera, y sabemos verdaderamente, y lo hemos vivido todos los cristianos, que en el momento en que bajamos un poquito el altar de oración, es literal donde el enemigo se mete. Simplemente, ¿por qué? Porque si no mantenemos el altar de oración alto como tiene que ser, orando fervientemente al igual que Elías, el enemigo va a hacer con nosotros como quiera. Y todo es una cadena, porque al enemigo a hacer con nosotros como quiera, si nosotros no estamos fuertes, empieza ahí donde a caer el espíritu de depresión. Porque empiezan a venir pruebas, empiezan a venir problemas, y como cristianos no vamos a saber soportarlas. ¿Por qué? Porque no tenemos un altar levantado. Amén. Las únicas personas que están capacitadas para orar son aquellos que reconocen sus pasiones y sus debilidades. Quiero leer, Santiago 5:16. Y en Santiago 5:16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos son justos en esta casa? Amén. Todos queremos ser justos, y es únicamente la oración del justo la que nos ayuda a permanecer, a prevalecer. Lo que nosotros muchas veces consideramos, hermano, como oraciones sublimes, como oraciones respetuosas, como las oraciones más tremendas que sentimos que estamos haciendo, como las oraciones más silenciosas, las que sentimos que literal no ofenden al amigo, las que creemos que no ofende a nuestro hermano, que nos impide incluso mencionar el nombre de Jesús. Esas no son oraciones que llegan al trono de Dios. Son oraciones que no pueden llegar al trono de Dios. Son oraciones que no pasan de nuestra boca. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos el error de orar juzgando a una persona. Cometemos el error de orar crucificando a una persona cuando la persona ni tan siquiera lo sabe. Cometemos el error de no orar con amor. Y la oración y el amor tienen que ir completamente agarradas de la mano. Tú no puedes orar o poner en tu altar de oración a una persona si tú no la amas. Es imposible que ores por una persona que no amas. Muchas veces, y esto es fuerte, se nos hace más sencillo en el Evangelio Cambia orar por una persona, sentir amor por esa persona que ni conocemos, y dentro de la iglesia sentimos algo contra alguien y no podemos orar por esa persona. No podemos. No nos salen las palabras. Denle un fuerte aplauso al Señor, gloria a Dios. No nos salen las palabras porque no la amamos verdaderamente. Y claro, Satanás obviamente quiere tomar y sacar ventaja por ahí, de traer a tu corazón más bien una raíz de para qué va a orar por él si le cae mal. De no sea tan hipócrita, ¿cómo va a orar usted por él? Usted ni tan siquiera ha ido a pedirle perdón y quiere orar por él. Hermano, porque esos son los pensamientos que nos vienen a nosotros como cristianos. Es la verdad. Es la verdad. En la oración se ve reflejado si una persona verdaderamente tiene a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque ama. ¿Por qué? Porque ve la necesidad de su hermano. ¿Por qué? Porque sabe verdaderamente que una persona está pasando una necesidad. Y quizá en el momento no tengamos cómo suplir la necesidad económica o la necesidad material. Pero simplemente si eso está en nuestro corazón es porque el Señor nos está mandando a cumplir la necesidad en el mundo espiritual. Orar por la persona, eso es todo.
Y eso es algo que podemos hacer siempre. Que podemos hacer siempre. No es algo que podemos hacer simplemente una vez a la semana o cada 5 días, no, porque creo que a todos en algún momento nos ha pasado que el Señor nos ciñe y nos pone una persona entre ojos para orar por esa persona. Entonces nosotros simplemente hacerlo. Quizá como les digo, no tenemos los recursos naturales, no tenemos los recursos quizá económicos para darle a esa persona en ese momento, pero a través de la oración la persona puede ser libre. Amén. Cada vez que tú oras hay un tiempo de rompimiento. Escuche esto. Hay veces en las que no sentimos nada, pero no podemos dejar de orar. Quiero usar una palabra y ya después me van a comprender un poquito, porque dice: cada vez que tú oras hay un tiempo de rompimiento. Hay veces que no sentimos nada, pero no podemos dejar de barrenar. Quizá Alex o los que Samir, no sé si estará por ahí, entienden esta palabra barrenar. ¿Qué es la palabra barrenar? Dice que es como cuando uno va a hacer un hueco en una pared con un barreno. Al principio es bien difícil, pero llega un momento en donde la presión del barreno es tan fuerte que empieza a romper. Supongo como un taladro, para que me entiendan. Entonces llega un momento donde la presión es tan fuerte que ya llega a romper. ¿Y qué es lo más difícil al principio? Hacer el hueco. Hacer el primer hueco, que se rompa por primera vez. Eso es lo más complicado. Pongamos la palabra taladro en vez de barrenar, que yo también me metí a ver una imagen y es una máquina ahí, yo no sé, pero es como un taladro, para que me entiendan mejor. Entonces lo más difícil es al principio hacer el primer hueco, pero cuando tú logras hacer un hueco y ese taladro logra pasar, logra hacer el hueco, el camino más fuerte ya está andado. ¿Por qué? Porque ya el taladro va a seguir. Porque ahora es cuestión de expandir ese hueco que hiciste. Entre más tú oras, el mundo espiritual y el ambiente más cede. Entonces la oración de nosotros es ese taladro que rompe el mundo espiritual. La oración de nosotros es esa arma que el Señor utiliza para que podamos llegar a dimensiones en el mundo espiritual que nosotros no hemos visto y no conocemos. La llave, hermano, que le abre las puertas a los cristianos es la oración. Toda puerta que tú quieres abrir como cristiano sin oración va a ser imposible. Y hablo en todo aspecto, Cuando se ha orado por una casa, por un carro, por la salvación de los hijos, por la salvación de un familiar, por alguna puerta abierta. Y es que literal, nuestra oración siempre es: Señor, abre puertas. Señor, ábreme una puerta. Señor, ábreme la puerta de esto. Señor, ábreme la puerta de esto. ¿Por qué nosotros lo hacemos así? Porque sabemos que la llave para abrir esa puerta es la oración. Únicamente. Cuando oramos, se desatan cosas en el cielo que en la tierra no podríamos obtener por nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque obtenemos la llave celestial que abre las puertas del mundo espiritual. Amén. Segunda de Crónicas 30:27. En segunda de Crónicas 30:27 dice: después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Debemos de aprender, hermano, a orar fuerte. Y en esta iglesia se nos ha enseñado a orar fuerte. Se nos ha enseñado a guerrear. Se nos ha enseñado a pelear literal. O sea, no es decir la palabra pelear, no, es pelear literal en el mundo espiritual por las cosas. ¿Por qué? Porque cuando algo se rompe en el mundo espiritual, es porque estamos orando fuerte. Si estamos orando fuerte, algo se rompe en el mundo espiritual para poder ver la bendición de Dios y lo que estás orando, lo que estás creyendo. El propósito de nuestra oración es que llegue al santuario del cielo. Por algo se nos ha enseñado a guerrear. Por algo se nos ha enseñado a ser intercesores. Por algo se nos ha enseñado, por algo hay tantos intercesores en esta casa. Amén. Que literal, como papá ha dicho, y creo que todos sabemos, lo que ha mantenido muchísimo esta iglesia desde pandemia, a diferencia de otras casas, son estos bellos hermanos esforzados que están a las
en su momento, recuerdo, era a las 12, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 de la mañana, las intercesiones. Ahora se están haciendo a las 11 y a las 5. Hermano, eso es lo que ha mantenido muchísimo la iglesia. Sí, la oración de todos, pero ellos son levitas que el Señor ha levantado en esta casa para que se mantenga nuestra casa, nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque cuando muchos de nosotros estamos durmiendo, ellos están a las 5 de la mañana ya orando por ustedes. Ya están orando por este pueblo para que Dios los acompañe a su trabajo. Cuando ustedes se levantan, cuando nosotros nos levantamos, nosotros vamos para el trabajo y ya había un levita orando por cada uno de nosotros. Por eso es que esta iglesia se mantiene tanto. Por eso es que en pandemia, yo que llevo lo que es el tema de la administración de la iglesia, en pandemia, en esta iglesia, se lograron comprar y adquirir cosas que nunca en años atrás se pudieron tener. Las finanzas de la iglesia más bien crecieron. ¿Por qué? Porque el Señor está con sus ojos puestos sobre esta casa. Y punto, simplemente, gente de oración se mantiene. Somos una familia, todos orando. Se venía los martes y se oraba. Se viene los jueves y no hay un día que haya solamente prédica. Siempre se ora. Siempre se ora. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos, una iglesia de oración. Una iglesia que se nos ha enseñado a pelear. Una iglesia que se nos ha enseñado a guerrear y a luchar por las cosas que verdaderamente queremos, para romper en el mundo espiritual algo, amén, para esta iglesia. Y quiero hablar ahora sí de unos puntos que yo no me voy a extender mucho tampoco como mi papá. Ok, entonces el tema de esta noche se llama la oración que llega al trono de Dios. La oración que llega al trono de Dios. Y nos preguntamos entonces, ¿cuál es esa oración? Y escuche qué tremendo esto que me ha bendecido muchísimo. ¿Cuál es esa oración? Punto número 1. La oración de un corazón contrito y humillado. La oración de un corazón contrito y humillado. Hermano, nadie puede hacer este tipo de oración. Nadie con un corazón lleno de orgullo. Nadie. El Señor tocaba ahora a mi corazón y hablaba a mi espíritu. Y me decía que una persona, cuando tiene orgullo en su corazón, muchas veces cree que por sus propias fuerzas puede obtener las cosas. Entonces cree que no necesita oración. Entonces, una persona que verdaderamente quiera obtener algo del Señor, simplemente es con un corazón contrito, humillado y humilde. Una persona que almacene, que guarde orgullo en su corazón, que todo lo cuestiona, que cree que siempre tiene la razón de todo. Y ese es un problema que tenemos todos los seres humanos, que creemos que podemos con las cosas. Y hasta que llegamos a cierto punto, hacia el límite que tenemos todo ser humano, nos recordamos de pedirle al Señor. Porque hermano, todos tenemos un límite. Todos tenemos un límite. Unos pueden aguantar una prueba más que otros. Y resisten y aguantan. Pero hay un punto, hermano, donde no vamos a aguantar. Hay un punto donde si no estamos agarrados de la mano del Señor, como dice papá, nos vamos a reventar. Y esa es la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque muchas de las pruebas, muchos de los problemas, el Señor más bien deja que sucedan para ver de qué estamos hechos nosotros. A ver qué tanta fe nosotros tenemos. A ver qué tanto aguantamos y qué tanto soportamos. Nadie puede hacer ese tipo de oración con un corazón lleno de orgullo, de vanidad, de prepotencia, y escuche esta palabra, de autoconfianza. De autoconfianza. Todas estas, hermanos, son palabras egocéntricas. Todas estas son palabras. El Señor sabe, yo se lo decía a mi papá la vez pasada, si hay algo con lo que el Señor ha tenido que tratar conmigo, y lo digo libremente porque sé que el Señor a lo largo de los años ha ido trabajando conmigo poco a poco y todavía no soy perfecto, es con el orgullo. Es con el orgullo. ¿Por qué? Porque, y no me da pena decirlo, yo sé que ustedes nunca han sido orgullosos en absolutamente nada en su vida, como dice papá. Pero a lo largo de mi vida yo le he tenido que pedir muchísimo al Señor que cuide mi corazón, que cuide mi corazón del orgullo, que el orgullo no venga a mi vida.
a una persona, a un grupo, perdón, de personas a los que viene muchísimo el orgullo, es a los músicos. Y lo digo tranquilamente porque yo soy músico. Todo músico en algún momento se ha preguntado, ¿pero por qué lo está haciendo así? No va así, va así. Yo lo haría diferente. O las voces, está desafinando, está desentonando. Yo ahí no, entonces ya usted piensa y lo canta. No, yo ahí no desafinaría. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene algo de orgullo en su corazón. Todo ser humano tiene algo de orgullo de que uno cree y uno confía en uno mismo. Y ahí es donde entra esa confianza, esa palabra, la autoconfianza. ¿Por qué? Porque uno se cree sumamente capacitado para realizar y para hacer cualquier cosa. En el Salmo 51, 17. En el Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón, ¿qué dice? Contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Muchas veces la razón, escuche esto, por la cual nos toma tiempo para romper la resistencia a nuestra oración, es que el problema no está en que los cielos estén cerrados. Hermanos, los cielos, el Señor siempre va a tener los cielos abiertos para nosotros. Somos nosotros los que los cerramos. Los cielos para nosotros van a estar abiertos siempre. El problema no está en que los cielos estén cerrados, sino que nuestro corazón está cerrado. Lo voy a repetir. Muchas veces la razón por la cual nos toma tiempo para romper la resistencia a nuestra oración es que el problema no está en que los cielos están cerrados, sino que nuestro corazón está cerrado. Entonces, un corazón lleno de orgullo y que no quiere humillarse delante de Dios, un corazón lleno de autoconfianza, un corazón lleno de prepotencia, un corazón lleno de egocentrismo y que no se humilla delante de Dios, los cielos van a seguir cerrados para él. ¿Por qué? Porque el Señor, antes de darte una bendición, antes de suplir una necesidad tuya, antes se fijan cómo está tu corazón. Siempre, siempre. El checklist del Señor para bendecirte es ver tu corazón. Un corazón que siempre estará cerrado para ver la gloria de Dios nunca podrá recibir lo mejor del cielo. Es innegable, hermano, es innegable que hay oposición en los cielos. Pero normalmente parte de esa oposición es nuestro espíritu, que está demasiado lleno de orgullo. Es nuestro corazón que está muy enaltecido y nuestra alma está autosatisfecha. Necesitamos que Dios quebrante el corazón, que la palabra restaure el alma y que nos humillemos delante de Él. Los cristianos, hermano, no oímos palabra con los oídos. Los cristianos oímos palabra con el corazón. Y eso el Señor lo ministraba a mi vida ahora en la tarde. Y escuche esto. Los humanos, todos nosotros los seres humanos, tenemos 5 sentidos, ¿cierto? El cristiano solo tiene un sentido principal, que es su corazón. Si usted se pone a pensar, ¿cómo así? Que es solo un sentido, que es el corazón. Hermano, del corazón emana todo. La palabra dice que el corazón emana la vida. Absolutamente todo. Los pensamientos, las palabras, el amor hacia una persona viene del corazón. El sentimiento de molestia, de enojo, cuando se deja que se entre el odio, que es una palabra bien fuerte y bien fea, literal es en el corazón que se almacena. ¿Por qué? Por eso es que muchas veces decimos, sí, que una raíz de amargura contra esa persona. La raíz de amargura no se le va a hacer en los ojos ni en el cerebro, se hace en el corazón. Amén. Se hace en el corazón. Entonces, ¿cuál es el sentido principal y el sentido más importante de los cristianos si no es el corazón? Entonces, como cristianos tenemos que cuidarnos absolutamente de todo, sí, pero principalmente debemos cuidar nuestro corazón. No permitir que venga el orgullo,
Que no venga la autoconfianza. Esa palabra me abrió la mente completamente, la autoconfianza. Porque creemos de verdad, hermano, que podemos con todo. Confiamos tanto en nosotros mismos y eso no está mal. Por supuesto que tenemos que confiar en nuestras habilidades. Pero no olvidar que si no estamos agarrados de la mano de Dios no podemos obtener las cosas. La humillación, escuche esto, es uno de los principales fundamentos para poder orar y llegar al corazón de Dios y que nuestra oración llegue al trono de los cielos. El que es autosuficiente, escuche, el que es autosuficiente, el que es orgulloso, el que no tiene necesidad de orar, puede orar mecánicamente, pero no puede orar espiritualmente. Puede orar con palabras muy bonitas en público, le dan un micrófono y ora, y wow, qué bien ora él. Puede orar con palabras muy lindas en público, pero no puede orar en el secreto. No puede desgarrar, no puede rendir completamente su corazón delante del Señor, porque la oración que llega al trono de Dios, escuche esto, viene de un corazón contrito y humillado. Es la única forma. Por eso es que cuando empezamos a orar decimos: Señor, vengo a través de la sangre de Cristo, con un corazón contrito y humillado delante de ti, sacando de mí todo orgullo, sacando de mí toda prepotencia. Señor, me rindo. Una persona que se rinde, uno no puede rendirse delante del Señor con orgullo, hermano. Uno no puede. ¿Por qué? Porque uno va a decir que yo no me rindo delante de nadie. Yo no me hinco ante nadie. ¿Por qué yo me voy a rendir? Es una persona cargada de orgullo. La persona que verdaderamente se rinde delante del Señor es porque tiene un corazón humilde, contrito y humillado. Es la única forma. Y que de hecho que es únicamente ante el Señor que tenemos que humillarnos. Claramente, pero únicamente con un corazón contrito y humillado. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Voy con el punto número 2, El punto número 1 vimos que es la oración de un corazón contrito y humillado. El punto número 2 dice: la oración que sale de un corazón limpio y que es hecha de labios sin engaño. La limpieza del corazón es un prerequisito para que nuestra oración pueda salir de nuestro corazón y llegar al cielo. Quiero leer el Salmo 24. Salmo 24, del 3 al 6, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Hermanos, subir al monte de Jehová es subir a orar. Todos sabemos. Es entrar confiadamente a la presencia del Señor. No sé si les ha pasado, pero qué difícil es entrar a la presencia del Señor y orar al Señor. Incluso no entrar ni a pedir algo a través de la oración, sino simplemente orar, descargarse en la presencia del Señor, si sabemos que en nuestro corazón tenemos algo. Qué complicado que es. Qué difícil que es cuando sabemos que le hablamos mal a una persona. Qué difícil que es cuando le hablamos mal a algún familiar. Qué difícil es cuando sabemos que cometimos algún error. Qué difícil es cuando sabemos que nuestro corazón de verdad está lejos del Señor. Cuando nuestro corazón está lejos del Señor, eso es un ejemplo sencillo. Si yo estoy aquí, se me hace fácil llegar a mi botella. Pero cuando hay una persona lejos de la presencia del Señor,
para llegar a la botella es más lo que tiene que avanzar. Así mismo es en la oración. Cuando uno entra delante del trono de Dios, si sabemos que estamos bien espiritualmente y con nuestro altar levantado, es mucho más sencillo entrar a la presencia. Pero cuando sabemos que estamos lejos de Él, cuando tenemos días sin buscarle, cuando cometimos algún error, cuando le hemos fallado, hay que escalar más, cuesta más, ¿cierto? Creo que a todos los cristianos nos ha pasado en algún momento. Entonces es la importancia de mantener el altar de oración levantado siempre, con un corazón contrito y humillado. El lugar santo es donde está esa presencia. Tiene que haber limpieza de corazón, hermano. Tiene que haber limpieza de corazón. Tiene que haber limpieza de alma. Limpieza de alma, y como dice aquí su palabra, no podemos elevar nuestra alma a otras cosas. No podemos jurar con engaño, porque quien lo hace es el que hace su oración con los labios llenos de engaño. Escuche qué fuerte eso. Quien lo hace es porque sus labios están llenos de engaño. Estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo la oración que ya no sabemos de memoria. Ni cuenta nos hemos dado. Ni cuenta nos hemos dado y estamos orando de los labios para afuera, pero nuestro corazón está lejos del Padre. Y hermano, para repetir palabras bonitas, créame que un cristiano que ha venido a la iglesia toda su vida, o que ha venido a la iglesia un año corrido, cuando quiera ponerse a orar, va a saber qué decir. Va a saber qué decir, va a saber cómo orar, más con lo que se enseña a orar en esta iglesia. Va a saber cómo orar, pero verdaderamente ¿estás orando o estás hablando? ¿Estás orando o estás repitiendo? ¿Verdaderamente tu corazón lo pusiste, lo recostaste al pecho de tu Padre o no? ¿Quién va a recibir la persona limpia de manos y pura de corazón? Bendición, y en el proceso de oración recibirá justicia. Hermanos, recibiremos justicia. Orando a través de la oración, buscando al Señor, recibiremos justicia. De esas situaciones que hemos pasado cada uno de nosotros, de esa situación que has pasado, de ese dinero que te quedaron debiendo, de esa mala pasada que te hicieron, de esa injusticia que te hicieron. Hermano, la única forma de sanar ese tipo de cosas es en la presencia del Señor. Es imposible. Podrás ir donde 20 psicólogos, que eso no te va a sanar tu corazón. Eso no va a sanar tu corazón. Es imposible, y son cosas que duelen. Como humanos son cosas que nos duelen, son cosas que nos afectan, son cosas que no esperábamos. Quizá de la persona que menos esperábamos y no lo hizo y pasó. Y al principio es un proceso, es dolor, es un proceso de molestia, es un proceso de enojo, porque somos humanos y tenemos sentimientos, y todas esas cosas son las que vienen a nuestro corazón. E inconscientemente dejamos que esas cosas entren a nosotros. Con el tiempo, hermano, y es algo fuerte, porque qué duro cuando pasa alguna de estas situaciones y está tan reciente, y uno quiere orar en esos días, y uno quiere orar como si nada hubiera pasado, y uno quiere orar como si todo estuviera bien, y omitimos por completo y dejamos de lado lo que estamos sintiendo en nuestro corazón. Queremos pasarle por encima a que tenemos nuestro corazón dañado, y eso no se puede. Eso no se puede, porque la palabra es muy clara. O sea, cuando tenemos algo contra nuestro hermano o nuestro hermano, el que te hizo algo, si verdaderamente no lavamos, no limpiamos nuestro corazón y no entramos con un corazón contrito y humillado a la presencia del Señor, con un corazón puro, nuestra oración no va a pasar de nuestros labios, va a quedar en palabras. Y ahí es donde decimos como cristianos, qué difícil. O sea, qué difícil, porque literal, inmediatamente nos pasa algo así o nos hacen algo así, tenemos que literal, o sea, lavarnos con su sangre, limpiarnos absolutamente de todo e intentar obviar lo que pasó. Y es que podemos perdonar con nuestro corazón verdaderamente. Y uno dice, sí, yo perdono, pero no olvido. Todos hemos usado esa frase en algún momento. Y sí, está bien, perdonaste de corazón,
tienes tu corazón sano. Ok, yo sé que va a ser imposible porque no es que se te borra la memoria por completo. ¿Te acuerdas de eso? Pero sí, no, yo sané mi corazón con eso. Y qué lindo es poder llegar a ese punto, porque a mí me ha pasado de poder decir, no, ya yo sané mi corazón. O cuando le hablan de esa persona, de ese nombre que usted no quiere ni escuchar que se lo mencionen, y usted simplemente dice, hay que amar y hay que seguir. Y puedo hablar esto con toda la certeza y toda la confianza, porque si hay una persona que ha tenido que pasar este tipo de pruebas, soy yo con mi papá. De ver que le hagan, de ver que digan, de escuchar. Y escuchar a papá, papi, hay que seguir amando. Papi, hay que seguir amando. Papi, cuide su corazón. Simplemente cuide su corazón. En ese aspecto yo salí más parecido a él. Crista salió a mi mamá. Yaire y yo salimos a mi papá, que somos de un carácter más tranquilo. Y yo soy esa persona. Todos tenemos un carácter o una forma de ser diferente. Muchas veces nos afecta algo o nos molesta algo. Hay personas que lo dicen y todo y arman un brum bum bum. Yo soy de las personas que más bien me guardo todo. Algo me molesta, algo no me gusta y yo me lo callo. Pero cuando papá me pregunta y siempre claramente me tiene la medida puesta, entonces algo le pasa a usted. Algo tiene usted. Y cuando yo le digo, no crean que él me dice, sí papi, venga, tranquilo. No, me dice, papi, tienes que sanar tu corazón. Papi, tienes que cuidar tu corazón. Tenemos que seguir amando. Hermano, y de verdad, personas que muchos líderes incluso aquí saben que le han hecho cosas a mi papá, a la iglesia, daños a la iglesia, que han tomado cosas de la iglesia y se las han llevado sin cero temor de Dios. Y mi papá simplemente ama y perdona y sigue adelante. Y los líderes saben, muchas veces le mencionan el nombre de esas personas y todo, y papá simplemente sonríe y aguanta. Yo no sé cómo hace, pero bueno, por algo él es mi ejemplo. Entonces pues he tenido que ir aprendiendo poco a poco a cuidar mi corazón verdaderamente con todo este tipo de cosas. Usted dirá, Isaías, ¿qué tiene que ver esto? Sí tiene que ver, porque eso se trata de tener un corazón limpio. Hermano, ¿qué pasaría si yo todas esas cosas que le han hecho a mi papá, que han dicho de él, que le han podido hacer a mi mamá, que han podido hablar de esta iglesia, incluso de líderes muy cercanos que uno quiere y ama demasiado? Si uno tiene un vasito en el corazón y deja que ese vasito se vaya llenando, uno explota en algún momento, hermano. Y lo último que uno va a querer es venir a la iglesia. Lo último que uno va a querer es venir a recibir palabra. ¿Por qué? Porque tarde que temprano, si nosotros no tenemos un altar levantado, si no tenemos nuestro corazón sano, si no cuidamos nuestro corazón, tarde que temprano, hermano, por más que usted diga que no, te va a afectar. Te va a afectar. ¿Por qué? Porque no dejamos de ser humanos. No dejamos de vivir en una naturaleza. A muchos líderes de aquí o a personas de aquí, cada quien sabrá, se les ha podido acercar personas que se han ido de la iglesia, o incluso personas dentro de la misma iglesia, que yo sé que pasa también, a querer decirle cosas de la iglesia, comentarios de la iglesia, comentarios de los líderes, comentarios de los pastores. ¿Y por qué usted le tiene que hacer caso a él? Hermano, y uno escucha y al humano uno dice, no, eso no me va a afectar a mí, pero y uno se queda de jetas, como decimos nosotros, escuchando, y tarde que temprano, hermano, si no tenemos un corazón correcto, nos va a afectar. O quizá no te afecte, pero empiezas, ¿será cierto? Te vas para la casa pensándolo. Cuando vayas a orar, vas a recordarte de eso. Y no vas a estar en paz. ¿Por qué? Porque esa va a ser la herramienta de Satanás para botarte a ti. Y quizá la otra persona está hablando de los labios para afuera, lo que tiene guardado en su corazón.
lo que tiene guardado en su corazón. Y la persona sigue ahí hipócritamente en la iglesia y a ti te quiere sacar verdaderamente el enemigo. Y si no tenemos, repito, el corazón correcto, el corazón contrito y humillado delante de Dios, nos van a afectar esas cosas. Y tarde que temprano, lastimosamente, el enemigo va a sacar ventaja. Amén. Los que puedan buscar el rostro de Dios son los que su corazón no lo reprende, porque su corazón está limpio delante de Dios. Nuestro corazón dañado impide la apertura de puertas en el mundo espiritual. Salmos 17:1 dice: oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Cuando tú oras, hermano, debes de tener confianza en tus palabras. Tú tienes que creer en lo que estás orando. No es solamente hablar y repetir, no, es creer verdaderamente lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque si no volvemos a lo mismo, es una oración de los labios para afuera, no una oración del corazón. Que nuestra oración sea espontánea delante de Dios. Que nuestra oración que estemos en un momento en el mundo espiritual tan tremendo que quizá después no nos acordamos ni de lo que oramos, porque estamos en un momento tan íntimo con el Padre que literal en nuestro corazón, hablando con Él solamente en nuestro corazón. Y es a eso a lo que tenemos que llegar todos los cristianos. ¿Por qué? Porque eso es un verdadero adorador. Y creo que todos como cristianos debemos ser verdaderos adoradores. Entonces, cuando emana de tu corazón verdaderamente palabra de vida, palabra de amor, palabra de apoyo, palabras honestas hacia un hermano, eso es un corazón. Esas son señales de un corazón contrito y humillado. Esas son señales de un corazón sano. Esas son señales de un corazón que tiene a Dios. Que tiene a Dios. ¿Cuándo fue, hermano, la última vez que tú te pusiste a pensar qué habrá más en mi corazón? O sea, ¿de verdad que el Señor tendrá la mayor parte de mi corazón? ¿O he dejado que mi corazón se llene más de otras cosas? ¿O he dejado que ese enojo, esa molestia hacia una persona, hermano, se le da tanta cabida y pasan los días, y mientras no se sane, esa raíz va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo? Cuando se da cuenta, tienes tu corazón completamente lleno, cargado, y ya el Señor salió de escena. Lastimosamente ya el Señor ya no está en nuestro corazón. El Señor está donde lo dejamos por última vez. ¿Por qué? Porque permitimos que a nuestro corazón, que en nuestro corazón se adueñara una raíz contra alguien, la murmuración, el pleito, el orgullo, que es lo que más quiere entrar a nuestras vidas. ¿Cómo vas a tener fe en tus palabras hacia Dios si no guardas tus palabras hacia otros? Lo que dices es lo que eres, y lo que eres es lo que dices. Voy a repetir eso. Dice: ¿cómo vas a tener fe en tus palabras hacia Dios si no guardas tus palabras hacia otros? Lo que dices es lo que eres, y lo que eres es lo que dices. Hermano, yo le motivo a que usted cuide su corazón verdaderamente. Como cristianos, el corazón es lo más valioso. Es lo más valioso que nosotros tenemos. Y lo único que nos corresponde es cuidarlo y mantener un buen terreno para que el Señor pueda habitar. Es un buen terreno, es tener el terreno fértil para que cada vez que el Señor quiera darnos algo, pueda sembrar la semilla tranquilamente y empiece a dar fruto en cada uno de nosotros. Amén.